Hola, en este video quiero que tengamos un primer acercamiento a las herramientas de acceso y explotación de la información. Es decir, la parte más relacionada con el frontend, que es la parte de las soluciones de analítica de datos, de Business Intelligence, que ven y trabajan los usuarios. Bueno, para eso quisiera trabajar principalmente, o sea, que a través de este video podamos responder dos preguntas. La primera, tratar de entender cuál es el rol de estas herramientas dentro del proceso de toma de decisiones, o sea, cuál es el aporte que nos pueden hacer estas herramientas. Y el segundo, qué funciones particularmente suelen brindar este tipo de herramientas. Ahora, respecto de la primera pregunta, posiblemente hayan visto la pirámide organizacional, donde de alguna forma se trata de esquematizar las distintas decisiones y tipos de operaciones que se realizan por distintos actores dentro de una organización, ya sea la de nivel operativo donde se realizan los procesos, la de nivel medio o táctico, donde se toman decisiones más relacionadas con el control de esas operaciones y la bajada de decisiones para implementar aquellas decisiones estratégicas que fijan el rumbo de la organización. En las decisiones que se realizan en cada uno de estos niveles se pueden plantear ciertas taxonomías. No lo vamos a trabajar en este video, yo esto lo trabajé en un video previo, pero a partir de esa esquematización de las decisiones, de esas taxonomías que se pueden plantear para clasificar las decisiones, también se puede hacer una clasificación de la información que es más propicia, que aporta más a ese tipo de decisiones. Y de alguna manera, las soluciones de Business Intelligence originalmente estuvieron pensadas para dar soporte con información a las decisiones más de tipo tácticas y estratégicas, porque de alguna manera permitían dar información más de tipo ad hoc y ocasional, integral, que cubriera la realidad de gran parte o toda la organización, que permitieran estilos resumidos justamente porque permitían abarcar toda la organización y no tan información de detalle y específica, y por otro lado que mezclara información externa y interna, ¿sí? Y esto de alguna manera que sea ad hoc tiene que ver con que son decisiones de única vez, que sea integral tiene que ver con justamente que son decisiones de impacto múltiple que abarcan grandes porciones o áreas de la organización, que permita información externa tiene que ver con que muchas de las decisiones estratégicas no son de desempeño interno, sino que más bien tiene que ver con cómo se quiere posicionar la organización en un contexto, etc. Teniendo en claro un poco esta taxonomía de las decisiones y el tipo de información y los estilos que necesitan los decisores para tomar decisiones tácticas y estratégicas, también podemos complementarlo con tratar de entender distintos estilos de analítica, en este caso es una clasificación que hizo el Gartner Group, donde de alguna manera se plantea un análisis más de tipo descriptivo, ¿sí? Cuando ayuda a entender lo que pasó, uno más de diagnóstico cuando la información y estas herramientas ayudan a entender por qué pasaron las cosas, predictivo cuando nos ayuda a estimar lo que va a pasar en el futuro, y prescriptivo cuando de alguna manera se mete ya más dentro del proceso de decisorio, sacándole ciertas tareas a las personas y automatizándolas, algunas de ellas, ¿sí? Entonces, en este caso, el prescriptivo se mete a justamente a recomendar cuál sería la mejor alternativa o inclusive a tomar la decisión automáticamente. Las soluciones de analítica justamente han planteado desde un business intelligence más tradicional, puramente descriptivo o ayudando al diagnóstico, a la posibilidad de, en la analítica avanzada, permitir
la prescripción o inclusive empezar a embeberse, a integrarse dentro de ciertos procesos que permiten la automatización total de determinadas decisiones. Y por último, antes de meternos a la segunda pregunta que tiene que ver con qué tipos de funciones tienen este tipo de herramientas de frontend, de acceso, vale la pena quizás revisar las distintas etapas que plantea Simon del proceso decisorio, como el de inteligencia, donde se identifica un problema, el de diseño, donde se determinan las alternativas, se evalúan los escenarios futuros, se toman las metadecisiones que permiten terminar de configurar cómo se va a tomar, cómo se va a elegir, para finalmente en la de elección de la alternativa es donde se evalúa y decide cuál es la mejor para finalmente accionar. Y después existe la etapa de revisión donde se podrían medir qué tan buenos fueron los resultados que se obtuvieron respecto de los objetivos que tenía el decisor originalmente. En ese esquema podemos tratar de pensar el rol de la información para cada una de esas tareas. Entonces, en la inteligencia obviamente que la información nos sirve para alertarnos que algo va a estar mal y que lo queremos cambiar a través justamente de la decisión. En el diseño nos puede servir para detectar alternativas factibles, así como para entender cuáles pueden ser variables, lo que vimos en su momento como variables inciertas, y estimar valores futuros, o inclusive para tratar de identificar ciertas reglas de causalidad entre las alternativas y los resultados, o entre alternativas, variables inciertas y resultados. Y en la elección, obviamente que nos puede ayudar para estimar resultados futuros de cada curso de acción y poder comparar cuáles pueden ser los mejores resultados. Obviamente que en la etapa de revisión nos puede ayudar a consultar los valores reales de esos resultados que habíamos estimado para ver qué tan buenas fueran nuestras decisiones. Ahora, vamos a nuestra arquitectura de una solución de Business Intelligence, ¿sí? Donde de alguna manera recuerden que uno puede tener fuentes de datos, o sea, dónde van a estar los distintos datos que, con los que nos puede interesar construir información, que cuando armamos una arquitectura, una solución, ¿sí?, de Business Intelligence o de analítica, por lo general armamos algún repositorio corporativo que nos permite integrar todos esos datos que pueden estar dispersos en la organización a través de un data warehouse, donde justamente se integran a través de los procesos ETL, y también complementariamente o reemplazándolo, pero nosotros pensamos que lo mejor sería complementario, la posibilidad de tener datos no estructurados y con un esquema más flexible donde no existan estos procesos ETL, como son los data lakes. Pero en el fondo, de lo que queremos hablar acá son de las herramientas de acceso y exploración, que son las que de alguna manera van a acceder los decisores, ¿sí? Los decisores de los distintos niveles van a necesitar información para las distintas actividades que recién veíamos, y para eso esta herramienta va a permitir la construcción de visualizaciones que permitan a distintos usuarios poder obtener la información. Obviamente que estas herramientas, la idea sería que accedan a los datos a través del Data Warehouse cuando estamos hablando de Business Intelligence tradicional. ¿Y cómo se va a construir esa información? Bueno, estas herramientas por lo general se van a trabajar porque la idea es que el usuario final se maneje en un lenguaje del negocio a la hora de construir información a través de lo que se conocen como métricas, dimensiones e indicadores. Pero por otro lado, cada vez están más presentes los modelos de Machine Learning, que son los que justamente permiten la detección de
patrones, tendencias y tratar de obtener inteligencia, como veíamos recién, ya sea a través de modelos predictivos para estimar el futuro o descriptivos para hallar ciertas revelaciones significativas. Estos modelos se suelen trabajar con otras herramientas que no son las que acá estaba planteándoles para la construcción de visualizaciones, para que los usuarios vean información, sino que son herramientas que permiten la construcción de estos modelos. Ahora, estos modelos, ¿sí?, que vemos acá, pueden tener dos caminos: ser consumidos a través de APIs en ciertas aplicaciones donde vamos a querer que se integren a procesos para optimizarlos o se integren a productos y servicios para brindar personalizaciones o una mejor experiencia de los usuarios, o la otra es que puedan integrarse a las mismas herramientas de visualización para que también pueda construirse información, por ejemplo, con predicciones del futuro. Por otro lado, vamos a ver que cada vez más estas herramientas empiezan a integrar la inteligencia artificial de manera transparente para los usuarios y sin la necesidad de construir modelos explícitos, las propias herramientas y con un lenguaje, con una dinámica transparente para el usuario, integran la posibilidad de generar descripciones o predicciones. Eso es lo que se suele llamar analítica aumentada. Ahora, tratando de entender justamente el por qué empezaron a evolucionar estas soluciones de Business Intelligence originalmente y de analítica más en estos días, es porque hay un crecimiento de la demanda de información en las organizaciones, pero por otro lado, la capacidad del área de tecnología de ir dando respuesta a esas necesidades de información siempre crecía y crece con menor capacidad, porque son mucha mayor la cantidad de usuarios que necesitan información que aquellos que pueden estar dando respuesta. Y empieza a crecer la brecha de insatisfacción por la demanda insatisfecha. Esto nos permite entender cierta evolución en las soluciones de analítica de datos y entender un poco cómo fue cambiando la relación entre las áreas de negocio consumidoras de la información y la área de IT, que sería la proveedora de estas soluciones. La primera etapa, el área de tecnología, era la proveedora de la información. Entonces, de alguna manera, los decisores planteaban qué información necesitaban y los técnicos del área de tecnología eran los que deberían construir esa información y dársela. Obviamente que esto generaba una dependencia del área y un cuello de botella donde generaba la insatisfacción que yo antes les comentaba. Pasamos a una segunda etapa donde se plantea que en vez de ser proveedora de información, pase a ser proveedora de visualizaciones. Esto le dio más independencia a los decisores, porque de alguna manera, una vez que tenían construida la visualización, ellos podrían consumirla tantas veces como quisieran y hasta poder tener algún tipo de filtros o parametrizaciones que los ayudaran a ir construyendo su propia información. Pero igualmente seguía siendo un cuello de botella la necesidad de que ante cada necesidad, acuérdense que planteábamos que hay mucha información ad hoc ocasional, tuvieran que esperar días o semanas a que los pusieran en la cola y que el área de tecnología podría construir esa visualización. Es donde empieza a surgir una etapa más reciente, pero ya hace varios años, donde se empieza a plantear el concepto del self-service, es decir, que los decisores construyan sus propias visualizaciones, o sea, las áreas de negocio empiezan a ser los que construyen las visualizaciones y las herramientas tienen que empezar a ser más amigables y más fáciles de trabajar, porque entonces el área de tecnología lo que hace es plantear una infraestructura de hardware, pero también de software, o sea, una plataforma y de datos que estén a disposición de los usuarios de negocio, que son los que en esas plataformas van a construir las visualizaciones. Pero no deja de generar un cuello de botella
y también malestar de los usuarios, de los usuarios de negocio, obviamente, porque empiezan a tener que dedicar mucho tiempo en la construcción de la visualización y les queda poco tiempo para analizarla y tomar buenas decisiones. Y es en la cuarta etapa donde estamos, donde se habla de la analítica aumentado y donde de alguna manera se pretende que gracias a la inteligencia artificial embebida en estas aplicaciones, en estas herramientas, también se lo ayude al usuario a automatizar muchas de estas tareas de la construcción de información, ¿sí? Detectando automáticamente relaciones, atributos que les pueden servir, visualizaciones, en la interacción con lenguaje natural entre los usuarios y la plataforma, ya sea para la construcción o para el análisis de los resultados, etc. Entonces, ahora, ¿qué funciones, entendida esta evolución y el para qué? ¿Qué funciones, de alguna manera, suelen tener estas herramientas de acceso y exploración de la información? Este frontend que tienen los usuarios como parte de la solución de inteligencia de negocios o analítica de datos. En primera instancia, un primer acercamiento, y acá de alguna forma lo que estamos viendo es un ejemplo, en este caso a través de Power BI y algunas visualizaciones, es una herramienta que permite que los usuarios muy fácilmente puedan armar gráficos y tablas para visualizar información, pero con la particularidad que la construcción se puede hacer sin tener conocimientos técnicos, no hace falta saber desarrollar, programar ningún lenguaje, sino que se realiza principalmente en lenguaje de negocio y en un entorno gráfico amigable donde todo se hace a través de drag and drop, ¿sí? O sea, fíjense que acá, por ejemplo, el usuario tendría un conjunto de variables que deberían estar descritas como métricas y dimensiones en un lenguaje de negocio que la persona entienda fácilmente. Acá puede elegir entre un conjunto de gráficos y será cuestión de arrastrar ese tipo de gráfico a la pantalla, elegir cuáles son las variables que está cruzando como métricas o como dimensiones e inclusive si pone más de una permitirle después ir de lo general a lo particular o de ir cambiando y moviendo dimensiones y métricas para ir construyendo la información que necesita. Obviamente que, dado que es una herramienta de comunicación y que le tiene que ayudar a entender la información, también parte de la potencialidad de estas herramientas es ayudarle muy fácilmente a cambiar colores, agregar imágenes, textos, leyendas, etc. Ahora, por otro lado, también suelen facilitar la posibilidad de incorporar filtros, ¿sí? Como los vemos acá, donde el usuario también, eligiendo distintas variables que tenemos, puede ir incorporando distintos filtros que le permitan acotar el subconjunto de la información que va a haber, ya sean filtros estáticos, como poner un mes específico, ya sean filtros dinámicos, como elegir los 5 más importantes o menos importantes, o los últimos 6 meses, los últimos 3 años, o inclusive los filtros que implican sincronizar entre sí las distintas visualizaciones. Entonces, si de acá de repente eligieras el género masculino, me filtra el resto de los gráficos que tengo en la página. También las posibilidades de ordenar por distintos criterios y de mayor a menor o menor a mayor. Agregar distintas funciones de sumarización, promedios, máximos, mínimos, etc. a través de las variables, o sea, las métricas que ya existían, pero con la posibilidad de que el usuario pueda construir sus propias métricas haciendo cálculos entre las existentes o directamente generando también rankings o otro tipo de cálculos que quisiera agregar. También suelen incorporar la posibilidad de
de trabajar gráficos, lo que llaman visualizaciones avanzadas, ya sea incorporar datos de manera geolocalizada, ¿sí? Como en este mapa que se ve por acá, o todo lo que o gráficos de acá no lo estamos viendo, pero los típicos gráficos también de distribución, donde se pueden mezclar dos o más, a veces variables cuantitativas para ver cómo se distribuyen determinados casos. Asimismo, todo lo que tiene que ver con lo que hoy yo les decía de analítica aumentada. Es decir, cómo aplico la inteligencia artificial para que detecte automáticamente ciertos atributos relevantes o relaciones significativas, así como la posibilidad de interactuar en lenguaje natural. Fíjense, en el primero de los casos, acá como ejemplo, tenemos un tipo de gráfico de árbol de decisión donde ponemos una determinada variable y le ponemos un conjunto de otras variables que se pueden seleccionar para que nos diga automáticamente que detecte de todas esas variables, acá nos está mostrando dos, pero le podemos haber puesto, por ejemplo acá hay puesta tres, que de estas tres detecte cuál es la que lo explica mejor, o sea, cuál nos permite una mayor desagregación para entender cómo se llegó a ese número que tenemos acá. Entonces automáticamente nos dice cuál, hace un modelo y nos dice cuál es el que lo explica mejor y nos permite después ir navegándolo en formato de árbol. O este de acá abajo, con el mismo criterio de una variable que queremos que nos explique mejor por qué es más posible que sea un valor bajo, entonces nos arma segmentaciones con esas variables que le pusimos para tratar de decirnos, bueno, tal porcentaje se explica porque son de sexo masculino, de tal tipo de edad, no me acuerdo si viven en tal zona, etc. ¿Sí? Entonces, de alguna manera empiezan a incorporar este tipo de gráficos que tienen modelos de Machine Learning embebidos, pero para que el usuario lo pueda generar de manera totalmente transparente sin entender en profundidad este tipo de modelos. ¿Sí? Respecto de los lenguajes, del lenguaje natural, la idea es que las herramientas permitan no solo construir visualizaciones construyéndolas manualmente, sino que pueda escribir en lenguaje natural, quisiera saber el importe vendido por cruzando por producto y tal cosa, y automáticamente le genera distintas visualizaciones que expresan eso para que lo elija, o también en sentido inverso, que le explique un resultado a partir de una narrativa escrita en lenguaje natural. Obviamente que también permiten la exportación de datos a otros formatos, pueden ser PowerPoint, PDF, Excel, que son los más comunes, o directamente exportar esos datos para que los puedan trabajar con otra herramienta. También obviamente facilitar la visualización en dispositivos móviles y también una serie de herramientas que lo que permiten es pensar estas herramientas no de manera del uso individual, sino de manera corporativa. Entonces cada vez tiene más importancia que brinden un portal con acceso unificado donde los distintos usuarios pueden de alguna manera acceder a las visualizaciones que se fueron realizando, ellos mismos o otros usuarios, pero que todo eso sea en un marco donde está planteada la gestión de los usuarios con sus identidades, autorizaciones, cierta trazabilidad y auditoría de lo que se hace. También que convivan esquemas de nube con soluciones, lo que llaman on-premise, instaladas en los propios servidores de la institución. Y de alguna manera también integran muchas veces, más allá de que no es la propia función de la herramienta de acceso, un conjunto de herramientas, ¿sí? Como están viendo, por ejemplo, acá, que le permiten, antes de generar la visualización,
tratar de trabajar esos datos, ya sea adecuando algunos contenidos como datos faltantes o errores que se detecten, como la posibilidad de modelarlos para facilitar la exploración de los mismos o inclusive la posibilidad de prepararlos de determinada manera que permitan hacer algún tipo de análisis que en los datos en bruto no se pudieran hacer. Muchas de estas funciones en una solución integrada están del lado de los ETLs, pero igualmente estas herramientas suelen incorporarlo por sí. La herramienta la están usando no de manera integrada con datos que vienen de un data warehouse, sino que los toman de manera directa, o inclusive si fueran que vienen de un data warehouse, por si el usuario necesita hacer algún tipo de actuación, de preparación previa a la visualización. Obviamente que también como uso corporativo es muy importante la posibilidad de catalogar los metadatos, ya sean las métricas, las dimensiones, o inclusive actualmente se está hablando de catálogos de los contenidos, o sea, de catalogar las visualizaciones que se fueron haciendo para que el uso sea compartido en una organización, que es uno de los grandes problemas que intentan resolver las soluciones de Business Intelligence y analítica. Simplemente acá para revisar, en el caso del último informe del cuadrante mágico del Gartner Group, cuáles son las 12 características que ellos estuvieron evaluando a la hora de plantear cómo ubican a las distintas soluciones en su famoso cuadrante. Entonces vemos cómo acá están planteando la posibilidad de acceder a múltiples fuentes de datos, la posibilidad de tener cierto control de quién accede a qué datos y cierta trazabilidad de todo eso, estas funciones de gestión de datos y prepararlos, la función de tener un catálogo de los contenidos, ¿sí? Por eso ahora se llama Analytics Catalog y no solamente el catálogo de metadatos, sino la idea es poder catalogar las visualizaciones que hicieron los propios usuarios, todas las funciones de analítica aumentada que yo les comentaba, también la posibilidad que agregaron este año. Sí, en verde están las que agregaron este año y que no estaban el año anterior, en 2022. ¿sí? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con tener un catálogo, un almacenamiento de métricas para incentivar a que las métricas sean de tipo corporativas y no de que las genera cada usuario a su antojo para tener una visión común. Todas las funciones de visualizaciones avanzadas están planteadas acá. La posibilidad de consultar a través del lenguaje natural. El uso de lo que se llama data storytelling, ¿sí? Que es cómo poder armar una narrativa a través de visualizaciones. Y bueno, si las herramientas tienen esas funcionalidades, es lo que están clasificando y valorando acá. Y estas dos, que también son nuevas, por eso están en este color, es en qué medida están más o menos integradas con otras soluciones de ciencia de datos, que son las que permiten con la construcción de modelos descriptivos y predictivos, pero en qué medida se puede integrar con la propia solución de visualización. Y también están valorando ahora cómo se integran con herramientas de colaboración como Slack, Teams, etcétera, que permitan, por un lado, la construcción de visualizaciones en forma colaborativa, pero por otro lado, la distribución a la hora del análisis de los mismos. Y el último, que tiene que ver con que los reportes, que son justamente visualizaciones preplaneadas, más de detalle y más con formato, porque son para las decisiones más de tipo repetitivo, que igualmente estén integradas dentro de la misma plataforma para que quienes consultan esa información tengan una visión integrada respecto de los que toman de otros tipos de estilos. Obviamente que hay algunas características que en este año
dejaron de tomar en cuenta porque incorporaron otras, pero que no dejan de tener validez, sino que de alguna forma la fueron incorporando en el resto de los ítems, ¿sí? Entonces, todo el tema del manejo de seguridad sigue siendo importante, lo que pasa es que creo que lo meten dentro del concepto de governance. Obviamente que sigue siendo importante que las soluciones estén preparadas para trabajar en la nube, de hecho la mayoría funcionan en la nube de manera total o de manera híbrida, y todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial ayudando a la generación de visualizaciones y analítica, queda integrado, pero creo que lo han puesto dentro del ítem de Data Storytelling. En resumen, nos habíamos propuesto trabajar a través de estas dos preguntas. Lo primero que yo quiero es que se haya entendido cuál es el rol que tienen que jugar estas herramientas de acceso a la información dentro del proceso decisorio, dentro de una toma de decisión. ¿Por qué? Porque es el para qué. O sea, si no, simplemente estamos haciendo gráficos decorativos, bonitos, quizá interesantes, pero si no ayudan a tomar mejores decisiones, todo esto no sirve para nada. Entonces, es interesante a la hora de diseñar y de pensar estas herramientas, ver, bueno, en qué tareas y qué rol están jugando en el proceso de toma de decisiones. Y el segundo, que tuvieran un recorrido, un primer recorrido por qué tipo de funcionalidades tienen hoy en día estas herramientas, como para poder justamente entender en qué medida, diseñando soluciones a través de esas herramientas, se pueden cumplir esos roles. Bueno, espero entonces que les haya sido de utilidad y